Muy buenos amigos de Agenda Económica, en una entrega más, como siempre especial. Jairon Severino en este momento les hace compañía, pero estoy sustituyendo a Ezequiel Molina Lizardo, que se sepa que está en una misión, lo tenemos en una misión especial por ahí. ¿Verdad que sí, don Luis Manuel? Por una polilla que... en cuarentena. Ay, pero En cuarentena. no le pongan eso. Bueno, pero hoy tenemos un programa como siempre especial y hay temas. Ha sido una semana bastante movida. Hoy tenemos a José Alfredo Guerrero Bautista y el señor Luis Manuel Piantini, con quienes vamos a compartir lo que está sucediendo, por supuesto, en temas de economía en la República Dominicana. ¿Cómo está, maestro? No, pues muchas gracias por lo de maestro. Pero maestro es el pueblo dominicano, que sí, que nos enseña muchas cosas. Sí. Buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, amigos. Esta ha sido una semana de lluvia muy buena para refrescar la campiña dominicana, ¿no? ¿Verdad? Sí. Para que abunden los frutos. Ya que los políticos no quieren dar fruto, por lo menos que el campo dé fruto, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. No, pero bueno, que Dios lo bendiga, pueblo dominicano. José Alfredo, muy buenas. Saludos, gracias por la invitación, Luis y Jairo. Bueno, es interesante, yo creo que dice Luis Manuel que los políticos no quieren dar fruto. Bueno, en algunos casos, y antes de entrar en tema, en materia, en algunos casos los políticos han generado incertidumbre y la economía, que es como un sistema nervioso, se asusta o se contrae y por supuesto que su respuesta es quedarse tranquila, ralentizarse o voy a caminar más lento, que es lo que ha sucedido en este año, lamentablemente. Bueno, para nuestro amigo Ezequiel no ha sido así, pero la suerte es que no lo tenemos hoy aquí, porque si no, nos vamos a pasar la mitad del programa peleando si es o no es así. Pero ¿cuál usted considera, por ejemplo, que es el acontecimiento económico o mediático de la semana en términos de economía? Bueno, yo creo que ha sido o no la sustitución del ministro de Economía, una de las carteras más importantes que hay en el área económica, que es el licenciado Isidoro Santana, que fue durante el gobierno de don Antonio su director de ONAPLAN, y dada su experiencia, el gobierno del presidente Danilo Medina parece que pensó, ¿no?, que era una buena oportunidad para fortalecer su área económica y hubo el nombramiento. Isidoro viene de un grupo de participación ciudadana, o sea, ellos formaron ese grupo y son gente con un fuerte concepto en base a la ética, la integridad, tienen sus principios. Sí. Entonces ellos siguen eso, ¿no? Y parece que, bueno, el gobierno no estaba muy conforme, pero yo creo que ellos sabían ya de un principio cómo era Isidoro. No sé, es una persona decente, ¿no? Tal vez pudieron buscarle un bajadero el 16 de agosto, porque Isidoro hizo un buen trabajo técnico al frente del Ministerio de Economía. Bueno, ciertamente que Isidoro, a todos los dominicanos reconocemos a Isidoro ser una persona coherente con lo que piensa y con lo que hace, y así parece que hasta el último momento de su gestión en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fue así. Hay que ver, Piantini, porque hay interpretaciones respecto a su salida. ¿Tú te acuerdas que en estos días él tuvo varios enfrentamientos? No enfrentamientos, pero fricción. Hubo fricción. No, dijo una serie de afirmaciones que afectaban varias instituciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno dijo, bueno, pero Isidoro que está buscando que algún elemento de salida, ¿no? Eso fue lo que nosotros comentamos entre nosotros aquí. Sí. Pero bueno. Pero yo creo, por ejemplo, Piantini, que tenemos que madurar en términos institucionales en este país también, porque el mismo Donald Trump, por ejemplo, ha chocado con la FED, con la Reserva Federal. Y hay... Sí, pero la Fed es autónoma. Bueno, pero se supone, por ejemplo, que el Isidoro chocó por lo menos con 3 grandes paredes.
el Banco Central, por un lado, porque la primera fricción de él fue con el Banco Central, cuestionando un poco la política monetaria, y la segunda fue también con el Ministerio de Hacienda, pero también el encontronazo fueron 6 horas antes con una declaración de él oponiéndose rotundamente a que las elecciones fueran... las municipales. Bueno, pero ya también desde antes había dicho que él no estaba de acuerdo con la reelección y eso lo enfrentó a ministros muy poderosos del gobierno, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero el gobierno fue tolerante en eso y no hizo ningún tipo de acción en contra de él. Para mí lo que rebosa... Bueno, el presidente. El presidente, sí, pero lo que rebosa el asunto ahora es eso, porque realmente él es ministro de Economía, o sea, ¿qué tenía él que estar opinando sobre un tema que todavía ni siquiera se ha decidido? O sea, no es un tema de coyuntura, es un tema de discusión, entonces para mí él se excedió. Bueno, y el ministro de Hacienda había hablado de la reducción que podría haber en la unificación de las elecciones, pero también le dicen que que este mismo grupo de legisladores fueron los que pusieron las elecciones por separado. ¿Cómo puede ser que ahora vengan con otra posición? Porque es que es un relajo este país, ahí no quería hay caer, un criterio ahí definido con las leyes. Eso pasa con la ley electoral, eso pasa con la ley de partido y eso pasa con muchísimas leyes. Porque es que no tenemos gente que... Óyeme, si hay un problema en las escuelas, ese problema se refleja en el Congreso. Sí, totalmente. Además, eso fue en el año 2010 que se decidió poner las elecciones en febrero, ¿verdad? Y se pospuso no para el 2016, sino para el 2020. Entonces ahora estamos con esto de volver para atrás. Pero antes de pasar a otro tema, Piantini, yo creo que usted leyó el comunicado de... ¿Usted lo leyó? Lo leí. ¿Lo leyó? Sí. ¿Qué le pareció el comunicado? Dice aquí, porque... Isidoro es un hombre también bastante bien amueblado y bien educado también. Y dice aquí que obviamente él, la primera es agradecer al presidente de la República la oportunidad, porque ser ministro de Economía y Planificación en cualquier país es una distinción importante, es un reconocimiento a la profesionalidad de cualquier ser humano. Y la primera es por el honor que me confirió, dice él, al estar ahí. En cualquier país del mundo, después del premio Nobel, ser designado ministro de Economía es el más alto honor que puede recibir un economista profesional. Lamentablemente, en los tiempos recientes, y esto es importante, según lo que dice ahí, los acontecimientos de la política tomaron un rumbo que contravienen muchos de los principios, valores y concepción sobre la democracia por los cuales he luchado a lo largo de mi vida. Por eso hablo de la palabra coherencia, que él ha sido una persona coherente. Y no era de extrañar que sucediera esto. Ahora, mediáticamente, la forma en cómo se salió él del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, me parece que él no quedó mal parado. Creo que quedó bien parado. Unos lo han querido ver como que se ha victimizado porque esperó que lo cancelaran, que lo sacaran, y otros piensan que debieron haberlo sacado el 16 de agosto o él renunciar para que un poquito de elegancia en ese sentido, por el nivel de funcionario que él representa. No sé qué le parece a usted. A mí lo que me parece es que él debió renunciar y después dar sus declaraciones políticas, porque realmente lo de él fue... no es aceptable. No es aceptable. Es mi opinión. Si la política va en contra de lo que él estaba pensando, entonces él como ministro de Economía renuncia y vuelve a sus actividades en participación ciudadana. Pero sí, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él entonces renuncia ahora y el presidente se vio en la obligación de destituirlo, precisamente porque cualquier funcionario que haga algo similar no puede seguir en el tren administrativo. Pues tú crees que puede ser tan drástico, Alfredo. Yo creo que, mira, lo que pasa es que Dios es el único que perdona. Los hombres tenemos mucho de soberbia y de arrogancia también, y más imposiciones de poder. Bueno, pues
ejemplos hay muchos ahora en el mundo, ¿no? La forma como actúan. Tú tienes a Trump, tú tienes a Boris Johnson ahora. Tú tienes a Putin, tú tienes así, tú tienes a Bolsonaro, tú tienes a AMLO, tú tienes a Maduro, tú tienes a Ortega, tú tienes a Víctor Orbán en Hungría. Tú tienes a Salvini en Italia. Tú estás lleno, Duterte en Filipinas. De gente que naturalmente ejercen el poder como si fuera su casa. ¿Tú me entiendes? Usted se va para afuera. ¿Me entiendes? Y algunas veces pues, es preferible uno quedarse fuera y no tener que enfrentar situaciones como esa. A mí me pareció que este muchacho pues entró con un grupo que él pensó, ¿no?, que iba a trabajar de acuerdo a su principio, pero naturalmente es lo que tú dices, llega un momento en que tú ves que la cosa se desvía y que no es por donde tú vas, entonces pues ese no es, entonces ya tu gobierno, tú vienes y te separas para no entrar en un conflicto, ¿no? Exactamente, eso es lo mismo. Pero bueno, Jiménez Núñez es el nuevo ministro de Economía, sí, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, no lo conozco, ¿no? Es una persona que lo que se ha dicho es que tiene mucha preparación, buena preparación. Y que, que ha estado ahí. Y esa área ahora le han dado mucha fuerza, porque cuando yo fui viceministro y director de ONAPLAN en el año 84-86, que me pidieron, que pidieron de la presidencia un economista del Banco Central para manejar el asunto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque no tenían a nadie ahí, y ahí me mandaron y me pegó esa. Sí. Pero bueno, una buena experiencia ahí por 2 años. Sí. Después me fui al fondo y estuve allá con 7 años. Pero el ministerio tiene muy buen equipo, o sea, se ha dicho que es un muchacho joven, muy bien preparado. Eso está bien, pero también tiene un buen equipo, o sea, los viceministros de allá, el equipo técnico del ministerio. Parece que lo han fortalecido, y más con el asunto del Plan Nacional del 2030, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? O sea que ellos son los que le dan seguimiento y parece que le están asignando recursos. Antes no, antes eso se caía a pedazos, ¿tú me entiendes? Eso era un esfuerzo que uno hacía tremendo. Una cosa buena que ha hecho ese ministerio en estos años ha sido poner en orden o tratar de poner en orden a las asociaciones sin fines de lucro. Ahí está Celeste Silier dirigiendo ese programa y realmente se le ha puesto mucha auditoría a todas las entidades que prácticamente nunca rendían cuentas. Pero ese grupo entró con este muchacho, yo no sé si también... ¿Pero por qué tiene que salir? No, yo sé, bueno... No, lo que te digo es que hay un grupo que entró con Isidoro. Pero bueno... Barnés, o sea, un grupo que había trabajado ya en el área de la planificación, que volvieron otra vez a trabajar en eso. Que precisamente Ramón Pérez Minaya, creo que Ramón Flores estaba ahí también, o sea que había un grupo. Pero bueno, vamos en materia entonces. Vamos en materia, porque internacionalmente, Piantini, hay temas álgidos importantísimos en este momento que inclusive inciden en nuestra región, en nuestro país, por supuesto. Así que, ¿qué tiene usted por ahí en la carpeta? Bueno, las últimas informaciones de proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que en eso ellos pueden ser buenos, en otras cosas no, pero en eso parece que más o menos en el corto plazo son buenos, porque nunca han previsto la crisis financiera. Pero previeron una caída del crecimiento. ¿A dónde? Y en global sí, y en América Latina también. Sí, porque a los 3 meses ya tú sabes lo que puede y por dónde que viene la tendencia, ¿tú me entiendes? Pero aunque el fondo está casi sin cabeza. Y sabe Dios a quién ponen ahí. Eso siempre ha estado un poquito. Pero bueno, el asunto es que la economía se ha debilitado mucho. Sí. La economía mundial se ha debilitado mucho. Y es culpa mucho del señor Trump. El señor Trump le ha entrado a 2 manos al comercio internacional, inclusive a la OMC. La OMC está en un punto de peligro muy grande, porque él dispuso que en 3 meses la OMC tiene que reestructurarse
reestructurarse en 3 meses. Claro, sí, y ahí busca que China también ya sea tratado de otra forma. Y que China y una serie de países salgan del trato especial y diferenciado, o sea, que no se consideren países en desarrollo. Así. Eso no va a caminar. Eso no va a caminar. Esa es una organización que desgraciadamente se va a tener que frizar y quedarse ahí por un tiempo hasta que este señor se salga de la arena, ¿no verdad? Porque tampoco... En el 24. Creo, bueno, cuando salga, ¿no verdad? Cuando salga. Sí. Bueno, con estos demócratas como están... hay como 20 candidatos. No, 20 candidatos no, y ahora se han ido que son más socialistas que Fidel. Sí, no, y pro Maduro, una locura. Landini, pero vamos a hacer una pausa para continuar con este tema que está interesantísimo, para hacer y cumplir con quien hay que cumplir también, ¿verdad? Venimos con Agenda Económica en un momento. Gracias por continuar con Agenda Económica. Piantini. Bueno, los Estados Unidos lo que crecieron ahora fue 2.1. La última estimación que se hizo del trimestre a nivel, pero anualizado. Europa está, José Alfredo, en 1.1. América Latina está por debajo del 1. Y China se está cayendo también. Y todo es por el asunto del desplome que hay en el comercio. En Asia hay países que el comercio se ha desplomado hasta en un 13%. Y este señor cree que pues, imponiendo aranceles, él va a detener el déficit comercial de los Estados Unidos. Y no sabe que ese es un problema de un déficit del gasto doméstico en los Estados Unidos. O sea, se va por aquí o se va por allá, pero por algún lado se va, ¿no? Entonces, ahorita no son los chinos, sino los hindúes, o son los vietnamitas. La cosa es que él desgraciadamente ha creado un problema muy serio a nivel mundial, unas expectativas muy negativas, está parando las inversiones, la gente no quiere invertir porque no saben qué va a parar la cosa. Bueno, ha sido los Estados Unidos. Ha sido un presidente que ha introducido mucha inestabilidad en el mercado mundial, obviamente, básicamente porque también ha sido de mucha confrontación con polos importantes en materia económica. Y eso de ser tan proteccionista en principio, eso generó ciertas dificultades en otros mercados cercanos. Oye, Jairón, tú puedes ser proteccionista en cierto sentido, pero tú tienes que tener un lineamiento y un programa y una definición. Hay que ser equilibrado. Y equilibrado, y en tus negociaciones tú saber cómo es la cosa. Sí. Pero mira, la economía americana se desplomó los indicadores el jueves. El petróleo cayó como 7% o algo así, no recuerdo ahora mismo. Se desplomó también la bolsa, todo se está desplomando. El petróleo más o menos bueno, la Reserva Federal que bajó punto 25, ¿no? Fue que bajó. Aquí el Banco Central, bueno, eso es una materia que vamos a entrar ahorita. Pero nada, la situación está muy complicada a nivel internacional con estos señores, estos señores que son... no hay nadie que pueda tú decir, bueno, vamos a buscar un intermediario para ver. Esto puede parar en una situación muy, muy negativa, en una explosión, inclusive en una guerra se puede parar esta situación. Hasta una guerra nuclear, que a un loco de esto se le dispare un tornillo, tú sabes. Recordarte a Bastiat, ¿sabes? Frédéric Bastiat, el famoso economista liberal clásico, dice que cuando los productos no cruzan las fronteras, lo hacen los ejércitos. Y realmente en muchas guerras han nacido de una guerra comercial. Como aquí el desenlace nuclear, no creo que llegue a eso tanto. Y la posición de Trump realmente es
ahí no coincido realmente con él en nada con eso. Él lo tiene como una posición de fuerza para forzar un mejor trato para Estados Unidos, pero realmente ahí eso no está bien. Pero se le ha ido la mano, José Alfredo, se le ha ido la mano. Hay un nivel de tasa que ha puesto que se le ha ido la mano. Totalmente. O sea, óyeme, en vez de crear una situación de mejoría en los Estados Unidos para estimular algunos sectores, que esas son las medidas que se toman, ¿no? De proteger algunos sectores para estimular la inversión, crear empleo, parcialmente, ¿no? En áreas que tú quieres. Eso lo hizo Correa allá en Ecuador también. Pero, o sea, a nivel de agresividad que está este señor, no, ha tumbado todo. Bueno, pero también él ha tenido que manejarse mediáticamente porque ha tenido que tumbar escándalos que lo pudieran inclusive afectar de manera muy particular con otros escándalos. Porque él es un hombre del medio y sabe cómo tumbar problemas que le pueden afectar. Inclusive el impeachment estuvo inclusive en agenda en el caso de él. Entonces, también... Jairón, pero si se le cae la economía, las ventajas que pueda tener ahora como candidato a la reelección, la va a perder. Bajaron la tasa, la Fed bajó la tasa 25 sí, pero puntos aquí se está bajando, bueno, y tú ves cómo la economía está reaccionando. No quiere decir que la bajada de una tasa te va a hacer reaccionar la economía, ¿tú me entiendes? Mira en Europa, las tasas negativas, tú ves tasas negativas del 3% en Europa, del 3% en Europa, y no camina, no funciona, no hay demanda de crédito. Japón lo ha hecho también. Pero China va a terminar dándole concesiones a Trump. O sea, yo creo que no se va a intensificar más eso, porque... Mira, los chinos están en una espera. Y Trump lo dijo. Él le puso el 10% porque él dijo que los chinos estaban esperando que los demócratas ganaran porque iban a mejorar la posición negociadora. Entonces, lo dijo, lo dijo en Twitter, lo dijo. ¿Me entiendes? Entonces, él está esperando que los chinos detengan la negociación, esperando que ganen los demócratas. No, pero eso falta mucho. Yo creo que... Bueno, los chinos, los chinos no importa el tiempo, viejo. Eso sí, los chinos no importa el tiempo. Y tienen reserva para eso, esperar. Para aguantar, porque han acumulado una cantidad increíble de reservas que pueden aguantar. ¿Y usted cree que Francia entró a la guerra comercial o es una política muy particular de Francia de imponerle impuestos, por ejemplo, a esas empresas tecnológicas que generan ingresos dentro del mismo país, aunque no estén en el mismo Francia? No, eso venía de tiempo atrás, con un problema con las mismas empresas tecnológicas, porque ellos dicen que transfieren ganancias de un sitio para otro, no quieren pagar impuestos en ninguno de los países a donde obtienen ingresos de venta. Entonces es una forma de forzar a esas empresas que son grandes, acaparadoras de liquidez. Pero por supuesto. Porque en esas empresas es que está ahora mismo una de las distorsiones grandes de la economía global. Exactamente. En esas empresas tienen acumulación de liquidez enorme que no saben qué hacer con ella. Así. Bueno, Apple es un ejemplo. Facebook, Twitter, Instagram, el mismo Uber. Son empresas que han crecido, Google, que han crecido tanto, porque son, como usted dice, acaparadoras de liquidez del mundo completo, y ese dinero va a llegar ¿a dónde? Y lo sacan ¿de dónde? Y generan ganancias, pero no pagan ganancias en los países por esa ganancia. Igual que los bancos tienen unas ganancias enormes, pero no crean empleo, crean muy poco empleo. En vez de mejorar para expandir el crédito, bajando el margen de intermediación. Bueno, no entremos en una materia que ahorita vamos a entrar con ella. Pero sí quería referirme a un tema aquí, que es el problema de México. México está en una situación muy difícil. Venezuela. Porque México está entrando casi en una recesión y el presidente dice que no, que esos son cuentos. Está como Trump, la misma cosa, ¿tú entiendes? No me compare a Trump. Sí, pero son dos personalidades. Óyeme, uno izquierda, pero uno derecha, pero los dos son lo que yo diga. Muy radical. No, es que el Estado el Estado soy yo. Eso es un problema de personalidad, ¿no? ¿Verdad? Donde hay un problema de que tú no quieres que te compare a quién,
al operador con Trump. Sí, no. ¿Cuál te gusta más de los dos? Oh, pero Trump 1000 veces. Ah, pues. No. Obrador Pero de mira, Maduro, Obrador de Maduro. primero, el asunto del aeropuerto, ¿no? Sí. Para el proyecto. Después que eso está ahí tanto dinero. Que hizo una encuesta y la encuesta le dijo que ellos qué. No es oye, muchos miles de millones de dólares a un país un país que necesita. Porque México necesita. Un error. Ahora quiere hacer una refinería. Porque vieron una refinería en la India. Pero ¿qué pasa? Que Pemex no hay forma de que mejore su refinería, que no pasan de un 35% de producción, tanto de tartalada. Está importando combustible refinado. De hace tiempo en los Estados Unidos. Sí. Entonces quieren armar otra refinería en vez de mejorar las que tienen. Entonces son locuras, igual que hacía Fidel, que bueno, se le ocurrió traer una vaca de porque ellos qué, y crear un nuevo espécimen, ¿no? Y gastar muchísimo dinero en eso, porque es con lo que se levanten. Igual que Trump. Yo me levanto con eso y eso es lo que yo quiero y eso es lo que va a hacer. Y el problema es que las presidencias ahora en el mundo se están convirtiendo en eso. ¡Qué desgracia! Bueno, pero también los sistemas entonces tradicionales deberían revisarse, porque hay un problema serio de credibilidad, de falta de transparencia. La corrupción en el caso de América Latina está prácticamente en el ADN de los políticos o de la sociedad. Y la globalización se le fue de la mano a estos organismos también. Déjame ponerte un caso, el Caribe. El Caribe, con la famosa apertura, destruyeron sus economías de esas pequeñas islitas, de la caña, banano. Tenían muchísimas pequeñas producciones que eran acogidos por los países coloniales, ¿no? Europeos, ¿no? Entonces, estos países, pues, tenían un nivel de vida porque le permitía vivir holgadamente como persona, ¿no? Pues se lo quitaron todo. Lo igualaron a los grandes, a los Estados Unidos y a los europeos lo igualaron. Ya le acabaron todo. Entonces, ese es el problema de la famosa globalización, que se va a los extremos. Se fue al extremo. ¿Tú me entiendes? Pero esas islas son más grandes que Hong Kong, y a Hong Kong le fue bien. Bueno, a Hong Kong le fue bien porque tenía un imperio, británico detrás, ¿tú entiendes? Igual que a los de Taiwán le fue bien porque tenían a los americanos atrás también, ¿tú me entiendes? Corea también. Y a Corea también. Y Corea, ¿tú entiendes? No, pero es que... Don Alfredo, es que hay cosas, ¿tú entiendes? Que sí hay... Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas cosas del libre comercio, pero cuando se llega a esos extremos de comparar un país grandote con uno pequeñito que no tiene forma de manejarse y destruirse, son países que tienen, que reemplazar su infraestructura. Cada 4 o 5 años le viene un huracán y se lo destruye todo. Así y no hay forma de cómo, quién nos ayude a esta gente, ¿tú me entiendes? No, eso es humanidad. Pero el papel de la OMC, ¿tú dices que la OMC debería quedarse tranquila en lo que Trump... Congelarse, yo lo dije desde hace 2 años. Inclusive tengo artículos publicados en el Listín Diario donde decía que lo mejor para la OMC era congelarse, en lo que Trump desaparecía del escenario. Tú dices que en el 2024. En el 24. Y después hablamos. Sí, pero el asunto está en que la OMC como quiera tiene que seguir cumpliendo una función. Porque es que el mundo es muy dinámico. Es que no puede hacerlo porque desde que le falta la forma de regular el comercio e imponer cierto tipo de sanciones. Porque ellos, los americanos, lo que han hecho es eliminar esa posibilidad al no permitir la renovación de los jueces del órgano de apelación. O sea, el órgano de apelación es donde terminan todos los casos y es el órgano que decide al final. Y tiene una serie de jueces nombrados por un periodo. Cuando eso vence, tú tienes que renovarlo. Los americanos lo que han hecho es oponerse a esa renovación. Entonces va a llegar un momento en que ya a diciembre de este año nada más va a quedar un juez. Y ya, no se puede. Con un juez es imposible. Ahora hay 3 de 7. Sí. De 7 hay 3. Ya en diciembre nada más hay 1. Entonces los americanos van a seguir en su táctica de no hacerlo. Y bueno, eso fue una posición que yo le alterné en
en el Consejo de la Organización Mundial de Comercio, cuando dije que esa era una táctica de esta gente para realmente debilitar la organización. Las grandes empresas tecnológicas son de Estados Unidos, por ejemplo. Las grandes empresas tecnológicas son de Estados Unidos. Las grandes empresas tecnológicas son de Estados Unidos, todas. O la mayoría, 90%. Pero son las que distorsionan la economía global, según dice usted. Bueno, no. Entonces Estados Unidos... No estamos entrando, o sea, no estoy hablando de que son acaparadoras de mucha liquidez. Bueno. Y que los gobiernos europeos de hace tiempo están por fiscalizarlas porque consideran que hay transferencia de beneficios hacia aquellos países donde la tasa impositiva es mucho menor, como es Irlanda. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Venimos ahora con más de agenda económica. Bueno, vamos a entrar ya. Agenda económica, está con ustedes José Guerrero y Piantini. El señor Luis Manuel está con nosotros. La parte, José Alfredo Guerrero obviamente, la parte monetaria en el país, ha habido decisiones importantes este año, motivadas se supone porque la economía han querido reactivarla o que se mueva un poquito más rápido, ¿verdad? Y José Alfredo tiene mucha información en ese sentido. ¿Qué te parece, José Alfredo, lo que ha sucedido en materia de política monetaria este año? Bueno, lo más interesante es el Banco Central ha bajado en dos meses consecutivos la tasa de política monetaria, que ahora está en 4.75, y lo ha hecho, como explica en su portal, porque ha visto la necesidad, o sea, ha visto que se puede acomodar una mayor liquidez sin afectar las metas de inflación. Y esa medida también va unida a la liberalización de encaje legal que ha hecho. Por ejemplo, el encaje efectivo, el encaje requerido ha bajado en un punto y hay más liquidez en la banca para dinamizar la economía y que se dinamicen los préstamos. Es un proceso que se está dando, eso todavía lleva unos 40 días, por lo menos la parte de la liberación del encaje. Pero yo he notado cierto crecimiento en la demanda de crédito, no a los niveles que se esperaba, pero es un proceso. O sea, yo creo que está la liquidez. ¿Cómo se explica tomar tan rápido la medida de bajar 2 veces la tasa en 28 días más o menos? Como ellos lo han explicado, es porque la tasa de inflación ha respondido a niveles menores que lo que ellos esperaban. O sea, y creen que se puede acomodar un poco más de crédito a la economía sin afectar la tasa de inflación. Y también creo que el producto que ellos están viendo, que se está reflejando en los números de ellos, porque uno no sabe, se está reduciendo. Inclusive creo que en el comunicado que habló el Banco Central, habló de una tasa de crecimiento de 4.7%, fue. Exacto, sí. Sí, ellos tienen un... Y Pavel había hablado de que en el trimestre anterior o en junio había crecido un 2.7%. Pero hay un punto ahí también. Yo no sé, pues, si tú quieres entender eso, porque iba a entrar un tema que los empresarios lo están discutiendo en estos días, que me parece que no. No, dale, pues básicamente esa es la idea. O sea, lo que explica el Banco Central es que con esas medidas y el aumento del crédito, de la liquidez que se genera con la reducción del encaje, la economía puede entonces crecer a niveles Por ejemplo, en agosto de 2013 la tasa estaba en 4.25, ahora está en 4.75, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasaba similar en la segunda mitad ya de 2013? Recordemos que fue el primer año de gestión de esta administración, que real, el primer año real, porque recordemos que se heredó también un déficit bastante fuerte, ¿verdad? Recordemos. Sí. Y que no afectó el crecimiento, porque cuando hay déficit,
que son distorsionantes afectan el crecimiento y ese no afectó el crecimiento. Se hizo mucho en obra. Inversión pública. Inversión pública. Fue inversión pública. No afectó el crecimiento del próximo año. No estoy hablando del 2012. Porque hubo un proceso, ustedes saben que la crisis europea comenzó realmente a profundizarse en el 2011 y ahí vino el problema del 2011 y el 2012 y fue porque el gobierno le metió en un déficit fiscal para inyectarle liquidez a la economía y acelerar el crecimiento, que fue la parte de construcción. Pero en el año 2013 la economía no se cayó, creció. Y lo que rompió el acuerdo con el Fondo Monetario, exactamente. Pero usted no dijo toda la verdad. Pero fíjate, pero bueno, mira, fíjate lo que está pasando también. Hay una expectativa negativa, porque es como tú bien dices, yo estaba viendo los indicadores con relación a 2 años anteriores y son muy parecidos el comportamiento de las variables, menos en una situación, o sea, hay menos liquidez en los bolsillos de la gente porque ha preferido colocarlo en depósito. O sea, la gente ha tomado precaución de colocar sus recursos en depósitos y hay menos liquidez en los bolsillos. Por eso tú oyes los comerciantes que dicen que yo qué. Pero hay otro elemento también que a mí me saca un poquito de quicio. No de quicio, porque no voy a llegar a ese extremo. Pero hay falta de verdad. Sí. Hay una serie de comerciantes que viven hablando de lo mismo para estar en la prensa. Eso sí es cierto. Estoy de acuerdo. Aquí se habla de que el crecimiento de los precios de los productos agrícolas, porque se están hablando de los productos agrícolas, ha sido producto de esa liquidez que el Banco Central metió en el mercado. Y eso no es verdad. No es verdad. Porque, y también dice que porque ha aumentado la tasa de cambio. Y que la tasa de cambio es que ha forzado a eso. Mira. Y José Alfredo sabe bien de eso. Bueno. En enero del 2004, la tasa de cambio promedio era 51.58 y llegó hasta 58. Y en marzo del 2005 era 27.64. La tasa bajó un 50%. Sin embargo, la inflación subió de enero del 2004, promedio de 12 años, de 30.68 a marzo de 2005, 37.07. ¿Por qué? Porque los comerciantes siguieron aumentando los precios y no lo bajaron cuando bajó la tasa de cambio. No me vengan a mí con eso. Eso es una falacia, una mentira. No es verdad que la tasa de cambio aquí, que ha tenido un comportamiento más que razonable, porque durante el primer semestre se ha movido menor que el del año pasado, ven a echarle la culpa al que el problema que es falta de oferta por la sequía que ha habido. Y ellos lo admiten también, pero naturalmente la cosa es hablar de la tasa de cambio. Sí, pero usted sabe que la tasa de cambio está ahora a 51.55. A 51. ¿Y tú sabes cómo estaba en el 2004? A 58. Sí, pero está menos que la del 2004 y nos estamos quejando. Pero mira la labor que ha desarrollado el gobernador del Banco Central. Ese mismo gobernador que está ahí, era el que bajó la tasa de 58 y todavía está. ¿Cuántos años después? 15 años. Sí, es cierto. 15 años después, está por debajo de cuando le encontró. Bueno, no, él le encontró ya en 37, 38 ya había bajado, ¿no? Pero llegó a 58 en el 2004. Pero, por ejemplo, esta liberalización a 42 le encontró el gobernador. Esta liberalización de fondos, mucho, porque se supone que debe haber más peso, independientemente de que en construcción no se ha colocado casi nada. Eso también nos puede poner un poco nervioso a las personas, para buscar dólares. Sí, lo que pasa, el banco quiere liberalizó recursos y bajó su tasa para que haya más movimiento en la economía. Entonces la tasa de cambio también tiene que responder a ese crecimiento. O sea, tú no puedes tampoco pretender que la tasa de cambio no se mueva. Para mí lo que ha tenido son movimientos que coincido con Luis Manuel en que realmente atacar eso como por esa vía no es la correcta.
Bueno, pero de alguna forma u otra, Óyeme, de alguna forma, hay un de argentario, este muchacho Alejandro Fernández publicó un artículo hoy o ayer donde se ve el comportamiento de la tasa de cambio de los últimos años, por periodo, por trimestre, claro, y se ve el de este año que ha sido menor que el del año pasado. Exactamente, la volatilidad no ha aumentado. Hasta ahora, el Banco Central en un mes perdió $500 millones. ¿Entiendes? Bueno, pero eso tampoco era... Que yo no sé si fue producto del pago de los pago del bono soberano, aquel famoso, que tú descubriste de los $500 millones que decían que correspondía al año 2020, 20 o 21, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y fue realmente un pago que se hizo porque estaba dentro de los contratos, dentro que tú te diste cuenta. Sí. Bueno, sí, seguro que era así, pero el hecho de que usted dice que el banco haya perdido 500 millones, yo no veo que eso sea... No, que estamos diciendo que puede ser que sea el pago del bono de los $500 millones, porque el banco creció después que se compraron, se vendieron los bonos soberanos, ¿no? Colocaron, sí. Entonces, como se pagó unos bonos por $500 millones, puede ser que esa caída que hubo en el mes de junio, con relación a julio, haya sido producto de julio. Aunque ese pago se hizo en mayo. Se hizo en mayo, el pago del bono soberano. Eso puede ser también pérdida de reserva para mantener el tipo de cambio, o sea, que la devaluación del tipo de cambio no sea mayor. Bueno, no te podría decir, pero me coinciden esos 500 millones con lo de los bonos, ¿no? Coinciden exacto. Sí, tiene que ser. Son 500 millones exactos, ¿tú entiendes? Pero como quiera, por ejemplo, ya el año es bastante adulto, la segunda mitad ya realmente sí es adulta, agosto es un mes ya en el que uno dice, bueno, la segunda mitad del año ya arrancó, la primera mitad no nos fue bien. ¿Cómo que no? Bueno, no nos fue bien. Pero el primer trimestre el crecimiento fue 5.4. ¿Y después? Bueno, todavía no ha salido la cifra. Te dice que va a estar en 4.7. 4.7. O sea que subir a lo que se pretendía sería casi llegar al 6% en el último semestre, lo que yo dudo mucho porque no veo ningún elemento externo que sea favorable a nosotros. Aunque se ha caído el petróleo, eso no puede ayudar a impulsar la demanda doméstica, ¿no? Con una política más agresiva del gobierno a través del gasto fiscal y del Banco Central a través de la política monetaria. Porque aquí no dejemos en la cosa la política monetaria. Entonces, por eso te digo, no dejemos en la cosa la política monetaria. Vamos que el gobierno, ya que se definió lo que había que definir en política, que espero que sea definido definitivamente, para que se pongan en funciones y no terminen con una caída en el producto promedio que han tenido estos años, que han sido buenísimos en los 8 años. Entonces, para que no termine en una caída que el Banco Central afea, ¿no? El averaje, entonces deberían dedicarse, ¿no? a una política más agresiva de expansión en la inversión. El Banco Central la parte presa en el campo, contrarrestar el asunto de la sequía, más inversión pública. ¿Y el límite de déficit que hay? Bueno, eso se buscará una forma, pero hay que invertir. Este año hay que invertir. ¿Cuántos meses tiene la inflación por debajo del límite inferior? Si se cae la fuente externa de nosotros crecer, que se va a afectar el problema del turismo, no creo que las inversiones con este problema que hay a nivel mundial puedan aumentar, el asunto de las remesas. Tú tienes la remesa ahí porque las economías están respondiendo, España y los Estados Unidos, donde vienen la mayoría, pero tenemos problemas para generar mayor exportación y es bueno pues que se estimule la economía internamente ante esos faltantes de fuentes de recursos que la estimulen a como de lugar, ¿verdad? Pero en eso están. Señores, pero hay que tener mucho cuidado también con que se dispare el déficit más todavía. Hay metas. El consumo está en el suelo, llevamos 8 meses con la inflación por debajo del límite inferior y eso es muy grave. Eso es que el consumo se ha caído. Y lamentablemente
Pero el programa también se ha terminado. Pero el gasto público es que hay que acelerarlo. Mira lo que pasó en la economía americana, como los partidos demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo para impulsar el gasto doméstico. Señores, ha sido un placer para nosotros tener a José Alfredo Guerrero, Luis Manuel Piantini, Jairon Severino Duarte en este espacio de Ezequiel Molina Izardo. Muchas gracias. Hasta una próxima Agenda Económica. Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Usted cree que el Mahatma Gandhi o Martin Luther King son menos amados por Dios que un cura y una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Es quizás la única atadura que tenemos los hombres, la atadura del amor de Dios. En lo demás somos libres, incluso libres para no amarlo.